Hola amigos, vamos a hacer una corrección en las fotografías para intentar eliminar los cables y algunos otros elementos indeseados de la imagen, como los que podemos ver en esta que me acabo de descargar de pexels.com, que ya sabéis que es un banco de imágenes gratuitas. Para ello vamos a utilizar tres de las principales herramientas de las que nos provee Photoshop. La primera de ellas se llama el pincel corrector puntual. Es esta herramienta que voy a coger ahora y que, al ser un pincel, va a funcionar como el resto de pinceles. Vamos a poder ampliarlo y utilizarlo, fíjate, solamente pintando encima suyo va a haber determinadas partes que nos va a corregir de forma libre y aleatoria la imagen. Photoshop nos dice que al utilizar esta herramienta los píxeles que son pintados son sustituidos por píxeles de alrededor de este supuesto origen de clonación. Así que en algunos casos la cosa nos funciona suficientemente bien, en otros no tanto. Si tomo, por ejemplo, una zona previa que está fuera del origen de clonación, es muy probable que me funcione bastante mejor que si no la tomo, si desde el principio hay algo en la zona que empiezo a pintar para dibujar, ¿no? También cuando varío el tamaño del pincel, el resultado suele ser muy diferente en unos casos que en otros. En estos casos de cables será preferible que coja pinceles muy finos, porque al ser sustituido el píxel que estoy pintando con este pincel corrector puntual por los píxeles de alrededor, sin decirme otra cosa, pues el resto de píxeles de alrededor son píxeles que están muy vacíos de los píxeles de alrededor de los que estoy pintando. Están muy vacíos en el sentido de que no tienen líneas, y por eso me resultará más sencillo poder utilizar esta herramienta con mejores resultados que si la utilizo de una manera, digamos, más gruesa. Pero no obstante, debemos pensar que son herramientas inteligentes y que el resultado de estas herramientas inteligentes no depende tanto de nosotros como del propio algoritmo que viene incluido dentro del programa. Pero en algunos casos, desde luego, sí me va a dar muy buen resultado. Ya vemos que la sustitución de este tipo de píxeles que son muy finos, muy concretos dentro de la imagen, sí da un resultado bastante aceptable, bastante bueno, aunque cuando nos metemos en mayores profundidades será mejor que utilicemos otro tipo de herramienta. La segunda de las herramientas que voy a utilizar va a ser el tampón de clonar. El tampón de clonar es una herramienta que tiene un origen de clonación y un destino de clonación. Con esto quiero decir que si yo cojo la herramienta sin más, que también va a funcionar inicialmente como un pincel, e intento eh, clonar un píxel, bueno, al pulsar directamente sobre él me dice un cuadro de diálogo que no se ha podido usar el tampón de clonar porque no se ha definido el área para clonar, y que para ello debo pulsar Opción o Alt en Windows y hacer clic para definir un punto de origen. Y a esto se refiere con el origen de clonación. Debo establecer un origen de clonación. Fijaos, voy a poner el pincel un poco más grande para darnos cuenta de qué es esto del origen de clonación. Inicialmente el origen de clonación lo voy a establecer en esta planta de la izquierda. Pulso Alt u Opción en Macintosh, y entonces el origen de clonación ya me lo puedo llevar hacia un destino de clonación el que yo quiera, de tal manera que cuando pulse otra vez los píxeles iniciales se han clonado en un destino diferente. Ha habido un origen de clonación y también un destino de clonación. En esta herramienta de tampón de clonar, cuando muevo el destino de clonación,
también se me moverá paralelamente el origen de clonación. De tal manera que así puedo ir ampliando la zona a clonar de una manera continua, porque al mover de nuevo el destino de clonación, se me mueve paralelamente el origen de clonación. Esto es algo que solamente pasa en esta herramienta, pero es muy interesante porque nos permite clonar píxeles de manera que no haya variaciones sustanciales en cuanto a lo que se refiere a la textura. Voy a ir deshaciendo lo que he hecho últimamente y vamos a ver cómo establezco el origen de clonación en este caso concreto. Voy a establecer un origen de clonación en esta zona. Aquí hago clic y podré ir, ya vemos como el destino, al mover el destino de clonación, voy a mover también el origen de clonación, y el origen de clonación se me representa aquí por un símbolo más que está fuera del círculo. En el momento en el que pretendiera establecer aquí una zona limpia, pues lógicamente el origen de clonación me lo impediría, porque está a la izquierda del círculo, así que deberé establecer un nuevo origen de clonación en la parte alta, hago clic en esa zona y luego me desplazo hacia abajo para poder copiar los píxeles que me marca el punto de más encima del círculo de clonación. Aquí voy a eliminar también hasta el poste, voy a eliminarlo todo para darme cuenta de lo sencillo que resulta en este caso concreto. Establezco un nuevo origen de clonación en la parte izquierda. Ahora otro nuevo en la parte baja para los puntos de arriba. Otro nuevo pulsando Alt siempre y dando clic. De esta manera voy a ir limpiando toda la zona esa de cables y también la zona del poste, o bueno, todos estos. Fíjate que lo puedo hacer de una manera un tanto corrida, dado que esto es un pincel lo que estoy trabajando, ¿verdad? Así que también me va a poder funcionar casi como un pincel. Pero ya digo que en esta herramienta solemos trabajarla con mucha variación en cuanto al origen de clonación. Solemos establecer muy diferentes orígenes de clonación constantemente a medida que vamos trabajando con la herramienta. Y de esta manera pues nos aseguramos de que no se nos repitan las texturas sobre las que estamos trabajando. Fíjate que en este caso vamos a clonar un poco de horizonte, por tanto establezco un origen de clonación sobre el horizonte, me desplazo hacia la derecha y de esa forma podré clonar bien el horizonte completo. Ya lo vemos. Y también la parte de arriba del horizonte, ¿verdad? Por encima. De igual manera, de forma horizontal, voy a ir clonando ese cable que me va quedando, los cables que me van quedando en la parte de arriba. También para clonar este borde de la pared blanca, voy a hacer lo mismo, pero de manera vertical. Voy a establecer el origen de clonación aquí y me desplazo hacia arriba con la idea de que se me clonen esos píxeles y me quede perfectamente alineado, digamos, claro, lo tengo que hacer perfectamente alineado, ¿verdad? O sea, no me puedo desplazar desde el principio en nada de esto. Voy a acercarme un poco más para verlo mejor. Así que establezco aquí el origen de clonación y un poquito más arriba el destino de clonación, de manera que me quede perfectamente alineado. Ahora ya siempre de forma vertical lo iré clonando para que no se note en absoluto que he clonado nada extraño ahí. Siempre y cuando mantenga la verticalidad, las líneas esas también me servirán para ir clonando. Y ya vemos que esto me funciona suficientemente bien, ¿verdad? De la misma manera me va a funcionar aquí.
Estoy clonando solamente líneas verticales, así que todo eso me va a funcionar suficientemente bien. Cuando lo hago de nuevo en la parte inferior, a ver, me acerco de nuevo para establecer un nuevo origen de clonación en esta parte, para quitar ese cable, otro origen de clonación ahí. Aquí arriba vuelvo a establecer otro origen de clonación con un pincel más pequeño, en este caso un origen de clonación superior, que está en la parte de encima del círculo, a eso me refiero con la palabra superior. Fíjate que si me meto aquí voy a borrar un poco lo que tengo, así que en ocasiones no me queda más remedio porque la parte que estoy redibujando requiere que me meta a borrar esa zona, que luego tendré que recuperar con bueno, pues con una línea si puedo. Por ejemplo, en esta parte desde arriba voy a bajarla, estableciendo un origen de clonación superior, ¿no? Bien, esto es lo que hay. De esta manera también clono esa zona, o desde aquí podré establecer un origen de clonación un poco mejor. Vale, más o menos una cosa así. De esta manera es como voy a poder ir eliminando todos los cables de la fachada, de esta fachada, que en este caso pues resultan francamente sencillos de eliminar con estas herramientas que me proveen lo suficiente como para poder... Aquí lo estoy haciendo todo con una opacidad de 77%. En realidad, si lo hiciera con una opacidad mayor del 100%, lo haría a la primera, ¿verdad? Y no tendría que dar varias pasadas. De esta forma, ya vemos que a la primera me lo quita todo de un solo golpe. No tengo mayor problema en hacerlo. Voy a hacer un origen de clonación desde la parte de arriba hasta aquí abajo para ese toque. Tengo aquí un pequeño toque también, otro pequeño cable por aquí. Bueno, voy repasando algunos pequeños cables que se me han soltado, ya vemos. De esta forma no notaré en ningún caso que voy a tener una sustitución de texturas. Esto es algo francamente interesante, ¿no? El poder ir cambiando píxeles de la imagen de manera que se vayan adaptando a los píxeles circundantes sin que se note una variación en la textura, porque así es como podré ir eliminando bueno, pues todas las partes de la imagen que me van molestando. Ya vemos que he eliminado estos de arriba, voy a eliminar ese pequeño cable que me encuentro aquí arriba, o ese pequeño tubo, esos tubos. Así que de nuevo establezco un origen de clonación. Voy a utilizar un pincel un poquito más grande para hacerlo de una manera un poco más rápida. Así que el origen de clonación lo establezco arriba y luego voy pasando ya por todo ese tubo para irlo eliminando. Bien, hago igual con estas pequeñas suciedades que me voy encontrando por aquí. Fijaos que establezco otro origen de clonación ahora en la parte inferior para utilizarlo hacia la parte superior. En algunos cables de estos también otro origen de clonación desde la parte de arriba para ir limpiando algunas pequeñas cosas que me había dejado con esa semi-opacidad del 77% y que, fíjate, cuando tenemos repeticiones en las texturas, esto es por una mala utilización precisamente de esta herramienta. Así que vuelvo a coger otra vez el origen de clonación y cuando hay una textura que está bastante más oscura que otras, entonces se me van a notar estas manchas y es por eso que puedo utilizar aquí unas densidades inferiores del 60-70% para evitar estas manchas, ¿no? Así que fíjate que cuando utilizo densidades menores del pincel, pues evito las manchas, aunque en algunos casos voy a tener que repasar en 2 o 3 ocasiones para, bueno, pues para
para que se me quiten totalmente las marcas que había ido dejando antes, ¿no? De la misma manera, aquí en esta ventana tendré que eliminar, y esto sí lo voy a hacer al 100%, con la opacidad del 100%, estas líneas azules con unos pinceles un poco más pequeños, estableciendo el origen de clonación también desde la parte superior hasta la parte de la línea. Como no era exactamente vertical, pues esa línea se me ha variado. Al hacerla vertical ya pues dejo de variarla. De la misma manera voy a ir retocando esa pequeña línea vertical para irla eliminando. Bien. La voy eliminando entera y ahora sí me tocará volver a reconstruir esta pequeña rama, estableciendo ahí el origen de clonación y de nuevo alargándola hacia la parte izquierda. Vale. El resto, bueno, pues la trabajaré exactamente igual como he trabajado las otras dos. Fijaos que aunque esta línea es oblicua y se cruza horizontalmente, toda la parte blanca la trabajaremos desde arriba, desde la parte blanca, intentando que no haya ninguna repetición de texturas, para que no haya esos pequeños puntos de repetición que me delatan en el uso de esta herramienta. Y en todo caso siempre voy a poder seleccionar la zona en la que quiero trabajar. Por ejemplo, quiero trabajar en este área rectangular, solamente en ese área rectangular, y al tenerla seleccionada esa zona del área rectangular será esa solamente en la que me hará efecto el uso de esta herramienta. Así que puedo establecer el origen de clonación aquí y solamente se me clonará por la parte que está dentro del área seleccionada. De la misma manera, si ahora varío la selección, la invierto, solamente la clonación se me efectuará por la parte inferior, pero no por la parte superior de esa ventana, ¿verdad? Así que se me clonará solamente esa parte y no la parte superior. De la misma forma, para el resto debería seleccionar alguna zona para no pasarme con el uso de esta herramienta. Y bueno, pues quiero, por ejemplo, utilizarlo solamente en la zona que ahora acabo de seleccionar, de esta manera, ese pequeño rectángulo, y quiero utilizar la herramienta para que me clone esa línea azul y también esta otra horizontal. Bien, desactivo ahora cualquier zona reservada con máscara y de esta manera podré, volver a recuperar esta zona de una forma para que esté perfectamente limpia en la parte de abajo. Sin embargo, voy a recortar ese área y luego volveré a recuperar un poco la longitud con esa herramienta. Ya está. De manera que esa ventana me ha quedado ya perfectamente limpia casi, ¿no? Creo, y puedo centrarme más en la eliminación de los otros cables que están a la otra parte de la calle. De esta forma es como manejamos esta herramienta de una forma tan sencilla, tan rápida en principio, aunque al final son muchas
las horas que tenemos que dedicar siempre a la limpieza de imágenes, de elementos no deseados dentro de la imagen que estamos trabajando, y van a ser muchas las horas de edición de imágenes con esta herramienta del tampón de clonar, ¿no? Pero a pesar de que sean muchas, el resultado es tan magnífico que, bueno, nos merecerá la pena. No sigo con este ejemplo porque ya hemos visto cómo funciona esta segunda herramienta también. En otros casos en los que vamos a necesitar una precisión bastante mayor, como cuando nos encontramos con fotografías de zonas históricas en las que vamos a tener que meternos dentro de algunas ventanas para eliminar algunos cables o algo así, o que el paso de los cables nos cruza por zonas centrales de la imagen. En ese caso vamos a tener que utilizar posiblemente también otros tipos de herramientas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo sin mayor problema, eh, sin mayor ajuste de dificultades, ¿no? En el caso de esta nueva imagen vamos a utilizar la herramienta pincel corrector. Fíjate que es diferente de la herramienta pincel corrector puntual. Esta se llama pincel corrector. Esta herramienta, al contrario que la herramienta pincel corrector puntual, sí que tiene puntos de origen de clonación y puntos de destino de clonación. De hecho, esta herramienta tiene 5 orígenes de clonación diferentes. Por eso tenemos que utilizarla con el comando ventana origen de clonación para sacar una nueva ventana en la que vamos a poder encontrar estos 5 orígenes de clonación distintos, y para cambiar de uno a otro solamente bastará que vayamos pulsando sobre uno u otro. Los orígenes de clonación se establecen como siempre pulsando la tecla Alt en Windows y haciendo un clic en la zona del origen de clonación una vez que hemos definido el tamaño del pincel que queremos, lo cual se hace siempre con el botón Alt y el botón, perdón, con la tecla Alt y el botón derecho del ratón en Windows, deslizando el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda, ampliamos o reducimos el tamaño del pincel. Y si lo deslizamos hacia arriba o hacia abajo, entonces lo que hacemos es definir hacia abajo mucho el contorno, la dureza del pincel, o suavizarlo, haciéndolo que sea muy poco definido el contorno del pincel, ¿verdad? Así que, bueno, una vez que hemos manejado el pincel como queremos, lo hemos configurado como queremos, según el Alt que nos sale además al lado del pincel, entonces estableceremos un origen de clonación pulsando la tecla Alt y un punto de origen de clonación. De esta manera ya podremos comenzar a venir hacia el destino de clonación. Iremos eliminando los cuadros, iremos eliminando lo que nos da. Nos sucede con este origen de clonación que se nos adapta a las formas. Fíjate que el origen de clonación aquí no se mueve, aunque se mueva el destino de clonación, pero sí se nos adapta hacia la iluminación que tenga. Así que nos puede quedar estas cosas sucias que tengamos en el origen de clonación, ¿no? De tal manera que podremos decirle que no queremos motivo ninguno, queremos el muestreado y posiblemente alineado con la propia muestra para utilizar con el origen de clonación unas texturas que nos resulten más suaves que las que nos ofrece en cuanto a la propia iluminación de la pared, ¿verdad? O sea, nosotros estamos manejando diferentes tamaños de pincel, diferentes suavidades del borde en este origen de clonación. Podemos de hecho coger otros nuevos orígenes de clonación. Por ejemplo, en la parte inferior voy a coger un segundo origen de clonación, lo establezco pulsando la tecla Alt desde la parte inferior
y ya sí podré moverme de un modo un poco más ligero. Vuelvo a coger otra vez el origen de clonación 1, el de arriba, y vuelvo a pulsar sobre esas zonas para que se me vayan limpiando poco a poco. Elijo un tercer origen de clonación en una zona un poco más clara, ahí establezco el Alt y me vengo hacia abajo para que, cuidado que ya veo que se me mueve y puedo ensuciar aún más lo que no quiero ir ensuciando. Recordad que siempre podemos definir con áreas distintas solamente las zonas que queremos que sean clonadas y podemos proteger las zonas que no queremos que entren dentro de las zonas clonadas, ¿no? Para que no se nos pierdan las texturas. El uso de esta herramienta en muchos casos, dado que ya vemos que nos ha quedado un poco bastante sucio, debemos trabajarlo repasando frecuentemente, variando el tipo de pincel, el tamaño del pincel, eh, o dándole al modo de suavidad del pincel como si fuera solamente un aerógrafo, ¿verdad? O a propósito poniéndole un grado de difusión menor o mayor al propio pincel para que se nos clonen las cosas con diferentes resultados utilizando los diferentes orígenes de clonación, ¿no? En cualquier caso, siempre que establezca un origen de clonación, voy a poder variarlo pulsando de nuevo el clic para volver otra vez a ejecutar nuevos orígenes de clonación en esas zonas. Así que también en las partes de abajo podré volver a seguir utilizando esos mismos orígenes de clonación que voy utilizando en la parte de arriba, ¿verdad? Ya digo que en estas herramientas normalmente solemos aplicar el mismo origen de clonación en muchos casos para cuando queremos que no se nos respete precisamente la iluminación oscurecida que tenía antes. Porque en otro caso nos va a resultar mucho más sencillo volver de nuevo a la herramienta del pincel de clonar, en cuyo caso con esta herramienta mucho más suave y con una opacidad bastante menor podremos siempre, sin respetar la luminosidad, volver a clonar las texturas que teníamos antes en la herramienta, estableciendo, ya veis, diferentes orígenes de clonación a lo largo de toda la pared y también diferentes maneras de manejar el pincel hacia arriba, hacia un lateral, hacia otro, pero siempre guardando las líneas de profundidad, en este caso verticales, serían todas que nos van dando la sensación de profundidad que tiene la perspectiva que estamos trabajando en esta pared, ¿verdad? Así que cuando queremos respetar una ventana o algo de eso, será mejor que la seleccionemos, en este caso con el lazo poligonal. Será mejor que seleccionemos la ventana que queremos proteger, este pequeño recuadro de la madera inferior también, para que en esta parte en ningún caso se nos meta ninguno de los píxeles que vamos a clonar. Una vez que tenemos protegido eso, lo comprobamos con la máscara rápida, en efecto, el resto lo tenemos desprotegido y por eso podremos utilizar una herramienta como, por ejemplo, la que estamos utilizando, el pincel corrector puntual, perdón, el pincel corrector, con cualquiera de los orígenes de clonación. En este caso voy a coger uno nuevo, el cuarto origen de clonación. Estos orígenes de clonación son diferentes por si acaso tenemos la intención, estoy clonando en el interior de la ventana, no en el exterior, así que vuelvo a deshacer lo que estaba haciendo y esa selección la tengo que invertir para que se me seleccione el resto de... o sea, sea la ventana lo que está protegida por esta máscara rápida que aparece en rojo
y sin embargo sea el resto lo que sí pueda ser clonado. Así que con el origen de clonación correspondiente, pues voy a ir clonando las partes que me interesen, ¿no? Bien con esa herramienta o, ya digo, con esta otra del pincel de clonar, que igual puede ser en este caso hasta más interesante que la otra, depende, ¿no? En todo caso, siempre buscaremos que las texturas que estamos intentando trabajar sean texturas que se nos respeten suficientemente bien a lo largo de toda la pared. Por eso cogeremos diferentes tipos de texturas por aquí y las iremos metiendo a lo largo de la pared, ¿verdad? Fíjate cómo de esta manera sí vamos repasando. Y podremos ir retocando con mayor o menor fortuna, poco a poco, todos nuestros detalles en los alrededores de la pared. Para que, en fin, no se note demasiado que hemos tocado. Oh, cuidado, en esas zonas hay veces que el origen de clonación se mete en zonas protegidas y, en fin, en esta otra parte vuelvo a coger otros orígenes de clonación diferentes y iré eliminando de esta forma. Fíjate que no quiero que se me queden repetidas las texturas, así que las iré trabajando adecuadamente para ir eliminando de aquí los cables. En algunos casos, cuando tengo que hacer desaparecer esos algunas líneas, lo que hago es tomar el pincel para que sea más suave y de esta forma la línea va desapareciendo muy paulatinamente, ¿no? Pero si no, pues las opacidades las voy a ir trabajando cercanas todas al 100% para conseguir mayor rapidez a la hora de eliminar los cables que van apareciendo. Me acerco para ir observando los detalles que debo quitar, configuro el pincel de nuevo, establezco nuevos orígenes de clonación y voy a ir señalando cuáles son los elementos para poder quitarlos, en este caso así. Ya vemos que todo esto hay que hacerlo de una manera muy lenta, muy prudente, para que desaparezca totalmente el elemento molesto en la imagen y de esta forma nos quede adecuadamente bien. De la misma manera tenemos en esa esquina de la ventana tenemos una zona que tenemos que clonar, por eso invertiremos la selección para que no se salga y luego ya eliminamos ese área. Y en esta ventana pues tendremos que actuar exactamente igual, dado que tenemos un pequeño cable que nos cruza por toda la ventana. Por eso vamos a seleccionar con este lazo poligonal, vamos a seleccionar la zona que queremos clonar, solamente la parte que queremos clonar, y dejaremos fuera las partes que quedarán fuera de la clonación. A ver, lo he hecho mal la clonación esa, tendré que tomarla desde aquí aproximadamente. Bien,
y a partir de ahora sí tomaré cualquiera de las herramientas de clonación. En este caso, fíjate cómo yo me estoy tirando bastante más que por ninguna otra, precisamente por la herramienta de el pincel de clonar, ¿no? El tampón de clonar, ¿eh? Me está resultando más interesante utilizar en estos casos. Cada caso es un mundo y voy a tener que estar utilizando constantemente una herramienta u otra muy diferente, pero dependiendo de cuál sea el caso, en muchos momentos optaré por una de las herramientas sin especificar cuál es, solamente en función de los resultados que me esté ofreciendo la clonación en esta imagen en concreto, ¿no? Pero no por algún motivo especial. Esto va a venir determinado estrictamente por el tipo de clonación que voy a tener que hacer. Si se trata de igual de una clonación de un espacio tan grande como este, posiblemente sea más interesante utilizar otras herramientas distintas. Fijaos, voy a intentar borrar la huella que he dejado sobre la pared primero, y para eso sí utilizaré de nuevo la herramienta pincel de clonar con una opacidad cercana al 50%. Desde esa zona establezco el origen de clonación y voy eliminando esa huella de suciedad de la pared. Y sin embargo, para una zona tan grande como esta, puedo utilizar diferentes tipos de herramientas. Posiblemente una de las herramientas más interesantes para hacer esto sería la herramienta parche, porque esta herramienta me funciona estableciendo una selección, una zona de selección, que va a ser la zona que yo voy a intentar tapar con un parche. Esta zona de selección completa que estoy haciendo ahora será la que luego mueva con un parche para poder retocarla completamente, ¿verdad? Entonces veré, por ejemplo, esa zona me apetece más, veo cómo me va quedando, si me resulta suficientemente interesante, que yo creo que sí, que de esta manera está suficientemente interesante, pero si no, podría volver a otras zonas un poco más intermedias para ver si el origen ese de clonación lo va haciendo suficientemente bien o sin embargo se va manchando con el resto de las zonas. Una vez que lo tengo establecido así, volveré a coger otra vez igual que antes la misma herramienta, estableciendo un nivel de opacidad bastante bajo para bueno, repasar un poco la luminosidad en estas pequeñas zonas. Y de esta forma prácticamente pues, han desaparecido todos los cables en esta imagen. Y bueno, eso es todo por el momento, amigos. Utilizando unas herramientas u otras, os tocará enfrentaros a casos tan curiosos como el de esta imagen, que os voy a poner de ejemplo, para que la trabajéis vosotros en vuestra práctica. Eso ha sido todo.